Hola amigos, en este video hablaremos sobre la controversia que surgió hace unos días donde se mencionó que se iban a recortar, a disminuir las pensiones de los jubilados. Explicaremos sobre qué controversia hay sobre la ley de 1973 y sobre la ley o régimen de 1997 y a qué se hizo referencia dicha controversia. Quédate para que te enteres de todo esto que está ocurriendo en cuestión de los pensionados. Comenzamos, pero no olvides suscribirte, regálame un like, dale click en la campanita de las notificaciones y comenzamos con la información. Y siguiendo con la controversia esta que surgió hace algunos días donde supuestamente se iba a rasurar las pensiones y se iban a ver afectados muchos pensionados, resulta que los pensionados con la ley del Seguro Social de 1973 solo recibirán 10 salarios mínimos como hasta el momento es de manera legal. Y es que de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mejor conocido como la SCJN, esta Suprema Corte estableció que los trabajadores que se pensionaron conforme a la ley del Seguro Social de 1973 únicamente recibirán una cantidad máxima de 10 salarios mínimos. Es decir, si usted está pensionado en el régimen de 1973, de manera legal, usted recibirá como máximo una pensión de 10 salarios mínimos. Así es que estos hechos que se estuvieron diciendo de que se iban a rasurar, que usted iba a recibir menos, de acuerdo a esto que se está dando este comunicado, si usted está en el régimen de 1973, como máximo recibiría 10 salarios mínimos. El asunto llegó a la Corte por una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, por lo que a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, este ministro de la segunda sala comentó y prácticamente determinó que prevalecerán las diferencias para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada entre los regímenes de 1973 y el de 1997 y que no puede mezclarse unos con otros. Es decir, este señor Alberto Pérez Dayán, este ministro, comentó y dijo que la diferencia entre el régimen de 1973 seguirá igual como hasta ahora con esta diferencia que existe en el régimen de 1997. Es decir, todo queda igual, la diferencia entre que si te van a dar más salarios o menos, queda exactamente igual como la conoces hasta ahorita. Así es que para los que estaban asustados de que les iban a bajar la pensión, no, todo queda igual. Y de acuerdo con el régimen del 73, la cantidad máxima, recordemos que es de 10 salarios mínimos en la Ciudad de México, y el régimen del 97 se estableció como un tope máximo de 25 días de salario. Y esto se refiere a aquellos trabajadores que en algún momento estuvieron cotizando con un salario bastante elevado, es en los que son aplicables para cuando se pensionan con un salario máximo de 25 días como pago en sus pensiones. Son aquellos trabajadores que estuvieron ganando bastante, o sea, un sueldo bastante elevado. Y es que la sala estableció que la generación de transición entre una y otra ley podía optar por el esquema jubilatorio que más le convenía, y que quienes lo hicieron conforme al régimen de 1973, pues no pueden pedir que se les aplique el tope salarial de 1997, equivalente a 25 días de salario mínimo en la Ciudad de México. Es decir, si usted está pensionado ya bajo el régimen de 1973, no puede usted cambiarse al régimen de 1997 porque así lo marca la ley. Si usted está por pensionarse y está en el famoso esquema de que puede seleccionar entre qué régimen quiere, si el de 1973 o el de 1997, en cuanto usted elija el régimen que más le convenga, ya no puede realizar ningún cambio, para que usted lo tome en cuenta y pues piense bien cuál es el régimen que más le convenga, si es que es el caso en el que puede usted elegir el régimen. Así es que pues prácticamente la ley de 1973 marca, de acuerdo al IMSS, 10 salarios como mínimo, y el régimen o la ley de 1997 marca como máximo 25 salarios si es que usted estuvo trabajando y cotizando pues un salario bastante elevado. Es decir, que si se jubilaron conforme al régimen del 73, le corresponde una cantidad máxima de 10 salarios mínimos. Y cabe precisar que el régimen pensionario derivado de la ley derogada de 1973
no debe mezclarse, como se dijo anteriormente, con la ley vigente, que es la que se rige ahorita, la de 1997. Esto es, si se obtuvo una pensión por vejez bajo el régimen pensionario de la Ley del Seguro Social de 1973 y usted pretende que se calcule la pensión correspondiente utilizando el tope salarial de base de cotización de 25 veces el salario mínimo previsto en el artículo 28 y 25º transitorio de la ley que rige para el esquema de la vigente ley de 1997, ello es jurídicamente inaceptable en virtud de que el financiamiento del régimen de pensión anterior y el nuevo son distintos, motivo por el cual a cada uno se le debe aplicar la normativa correspondiente a su esquema pensionario, precisó la Corte. Es decir, la Corte otra vez ratifica que si usted se jubiló y sacó su pensión bajo el régimen de 1973, no puede exigir este cambio o este aumento a 25 salarios como máximo, porque de acuerdo al régimen de 1973, como máximo son 10 salarios mínimos, pero si usted está en el régimen de 1997 y de acuerdo a lo que usted estuvo ganando en su salario, podría exigir este máximo de 25 salarios mínimos en su pensión. Pero recuerde que cada caso es diferente y habría que analizarse de acuerdo a lo que marca pues estas leyes de 1997. Así es que es indudable que si un trabajador se inscribió con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, pero cotizó bajo la vigencia normativas, además en este periodo se actualizaron los supuestos legales para el otorgamiento de la pensión y se escogió a los beneficios, estos beneficios para la concesión de la pensión de vejez previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, le es aplicable el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973, que especifica que como máximo pues son 10 salarios mínimos como pensión. Así es que prácticamente pues queda bien claro de que si usted está en el régimen de 1973, no puede hacer absolutamente nada, pero si usted está bajo el régimen de 1997 o si le tocó esta transición de entre 1973 y el régimen de 1997, puede usted pues elegir cuál es el que más le conviene. Así es que pues el día de hoy en la mañanera se preguntó este tema porque pues había algo de confusión y pues esto fue lo que se dijo. Calcular pensiones, el IMSS explica la resolución de la Corte o esta controversia que pues prácticamente el día de ayer se dio en donde se estaba diciendo que se iba a rasurar todo el mundo y que las pensiones iban a bajar. Así es que el día de hoy se dijo lo siguiente en la mañanera. La reducción del límite máximo del cálculo de la pensión de 25 a 10 salarios mínimos aplicará solo para los trabajadores que están en algún litigio por el cálculo de su pensión, no en criterio general que deba aplicar el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Es decir, este cálculo o que se está diciendo que se iba a bajar la pensión, solamente se va a hacer aplicable si alguien tiene un litigio legal allá, un juicio legal. Es ahí donde el juez determinará que se le baje lo que es su pensión, si es que pues se le encuentra que definitivamente corresponde al régimen de 1973, pero solamente estos recortes, digámoslo así, de las pensiones solamente se darán si es que usted está en un juicio y de acuerdo a lo que determine el juez, se le bajará porque ahí se va a determinar si usted en qué régimen se encuentra, si en el de 1973 o en el de 1997. Así es que, si bien la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio una resolución sobre el tema de las pensiones, esta aplicará en caso específico. A continuación, despejamos algunas dudas que esta mañana aclaró el director del IMSS, donde pues dice y comenta estas situaciones. Así es que la primera pregunta que se puede aclarar de acuerdo a lo que se comentó en la mañanera es la siguiente. ¿Habrá o no cambios en el tope del salario mínimo para calcular pensión? Así es que el tope de 25 salarios mínimos para la pensión de los trabajadores afiliados al IMSS de la llamada generación de transición, es decir, de la ley de 1997, se mantendrá. Es decir, si usted está en el régimen de 1997 y usted tuvo un salario alto, pues usted puede alcanzar hasta los 25 salarios
mínimos para su pensión, y te comentan aquí que no bajará ni tendrá un límite de 10 salarios mínimos. Pero recuerda que si tú estás en el régimen de 1997 y tu salario era pues el mínimo, lo más probable es que no alcances el tope de los 25 salarios mínimos. O sea, tienes que estar muy consciente de que si tú estuviste trabajando durante toda tu vida, aunque estés en el régimen de 1997, pero tu salario era el mínimo, lo más probable es que como pensionado alcances los 10 salarios mínimos dependiendo de cada caso. Así es que la siguiente pregunta que se respondió fue: ¿quién es la generación en transición? Y aquí te responden: son aquellos trabajadores que empezaron a cotizar en el IMSS bajo el régimen de la ley de 1973 y que tras la reforma de 1997 se les dio el beneficio a estos trabajadores de poder elegir con qué régimen deseaban pensionarse, financiar su pensión con lo que se haya acumulado en sus afores o pedir una pensión al IMSS pagada por el erario en los términos de la Ley del Seguro Social de 1973. Es decir, la generación de la transición son aquellas personas que empezaron a cotizar o a trabajar y entraron en el régimen de 1973, pero les tocó el cambio de 1997 porque ellos seguían trabajando y pues se les dio ese beneficio de que escogieran por cuál se iban, si por la de 1973, este régimen, o por el régimen de 1997, y a estos pensionados se les conoce como la generación en transición. Otra pregunta que se respondió fue: ¿a quién aplica la resolución de la corte esta que se dio el día de ayer y que causó controversia? Y aquí te responden: el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, este señor Zoé Robledo, detalló que lo que hizo la segunda sala de la corte fue establecer un criterio, posiblemente por algún amparo, y la sentencia solo se limita al quejoso. Es decir, este señor Robledo comentó que este criterio en donde se le da ese poder al juez de aquellos quejosos o de aquellas personas que están teniendo un litigio de acuerdo a su pensión, se les recomendó o se les dijo que ellos podían mantener esos 25 salarios o reducirlos de acuerdo a cada caso de lo que se viera en ese juicio. Así es que la Corte estableció un criterio para sus juzgados, para estos jueces que están llevando estos casos, no para las instituciones de seguridad social. Es decir, es totalmente independiente el juicio que sigue una persona que lo que se está aplicando en el IMSS. Como indica su resolución, la reducción del límite máximo del cálculo de la pensión de 25 a 10 salarios mínimos aplica solo para los trabajadores que están en algún litigio legal por el cálculo de su pensión. Esta no es la primera vez, comentó Zoé Robledo, no es la primera vez que la segunda sala de corte se pronuncia, o sea, estos jueces ya se habían pronunciado anteriormente sobre el tope de pensiones y ya hubo una en el 2010 y otra en el 2016. El salario promedio, te dicen aquí que para cuantificar las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, no puede rebasar el tope de 10 salarios mínimos vigentes para, al menos te dicen en el Distrito Federal, señaló en el 2010, en ese entonces, la Corte, y luego en el 2016, haciendo referencia pues a los que siguen el régimen de 1973. Y otra de las preguntas que se entablaron o se pueden contestar es: ¿esa resolución me afectará si estoy por tramitar mi pensión? La resolución esta que te dice que te van a bajar el sueldo si es que estás en el régimen de 1997, así es que aquí te responden: no afecta en nada. No aplica para aquellos trabajadores que estén tramitando su pensión y que incluso se hayan hecho acreedores a pensiones altas. El cálculo seguirá igual con 25 salarios. Es decir, si tú estás ahorita haciendo tu trámite de pensión, no te afecta absolutamente nada la resolución que se emitió pues el día de ayer. Tú seguirás con tu trámite, te van a calcular tu pensión de acuerdo al salario o los salarios que estuviste cotizando durante tu vida. Recuerda que pues te van a sacar un promedio y en base a eso va a ser tu cálculo de tu pensión. Otra pregunta que se contestó es que el IMSS podría hacer modificaciones y te contestan: el IMSS puede decidir si se apega a esa nueva tesis de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación o si sigue argumentando que es su derecho determinar el monto de las pensiones como hasta ahora. Es decir, o sea que sí puede modificarse, pero de acuerdo a lo que te dice pues el IMSS.
Y aquí te comenta, al menos hasta hoy, Zoé Robledo, que es el mero mero del IMSS, dijo, sería injusto, es el trabajo de toda su vida, cotizaron toda su vida a 25 salarios y sería injusto bajarlo a 10, de acuerdo al nuevo régimen de 1997. Y el presidente pues termina diciendo que en caso de las pensiones, no nos confundan. ¿Cómo vamos a bajar las pensiones de los trabajadores? Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo referencia de que pues se van a seguir respetando las cosas como están. Si tú estás en el régimen de 1973, seguirás igual. Y si tú estás en el régimen de 1997, igual seguirás con la misma esquema que tienes. Y solamente se van a modificar los casos que se están en litigio, o sea que están siguiendo pues allá en la corte, con un juez, es donde ahí podrían verse afectados dependiendo de cada caso. Así es que pues esto sería todo en este videito, espero te haya gustado la información. Si es así, regálame un like, suscríbete, dale click en la campanita de las notificaciones para que cuando yo suba un video de volada te llegue y estés enteradito. Nos vemos bien prontito, bye bye.